Buenos días, yo soy la cadete del primer año, Patricia Guadalupe González Hernández, perteneciente a la Escuela Militar de Enfermería del grupo primero A, y hoy les voy a hablar del sistema respiratorio. En este esquema podemos observar las estructuras anatómicas que conforman este sistema. La respiración es un intercambio de oxígeno entre el oxígeno que respiramos del ambiente para regular nuestro medio interno y así realizar procesos metabólicos y eliminar el dióxido de carbono. Se lleva a cabo en dos mecanismos, que es la inspiración y la expiración. Está constituido por los siguientes órganos: la cavidad nasal, la faringe, laringe, tráquea, bronquios y los bronquiolos terminales que conforman la zona conductora. La zona respiratoria la constituyen el bronquiolo respiratorio, los sacos alveolares y los alvéolos. En la cavidad nasal, la estructura aquí es la nariz. Podemos encontrar el cornete superior, cornete medio y cornete inferior. Entre cornete y cornete hay un espacio y estos constituyen los meatos. La cavidad nasal constituye 4 funciones: la ventilatoria, olfatoria, reflexógena y fonatoria. La función ventilatoria es cuando comienza a introducirse el aire a través de nuestra nariz y tenemos que acondicionar este oxígeno que ingresa. Esta regulación y acondicionamiento se lleva a cabo de 3 columnas: los meatos, que ya les había mencionado anteriormente, y entre el meato superior, entre el cornete superior y el cornete medio, se encuentra el meato principal. Entre el cornete medio y el cornete inferior se encuentra el meato inferior, y en la superior, la parte superior del cornete superior, se encuentra el meato superior. El volumen de aire inspirado es regulado por la acción del vestíbulo nasal y el ciclo nasal. Estos producen congestión o descongestión, como podemos observar en esta imagen. El acondicionamiento del aire se lleva a cabo en 3 etapas: calentamiento, humidificación y purificación. Al ingresar a la nariz, el aire ingresa con una temperatura no apropiada. Esto significa que el aire al ingresar es frío y tenemos que acondicionarlo a cierta temperatura para que su entrada sea la correcta y pueda ingresar sin causarnos ningún daño. Aquí en el calentamiento y humidificación se logra obtener un 37 grados centígrados de saturación y el 100% de humedad. Pero entre estos dos procesos solamente se obtiene acondicionar entre 32 y 34 grados centígrados y una humedad de 80 a 90%. El resto del acondicionamiento se va a llevar a cabo en la laringe, la faringe y la tráquea. Y la purificación se refiere más que nada a la protección de moco como respuesta de defensa ante ciertos microorganismos. La función olfatoria: aquí entra el bulbo olfatorio, que es el responsable de llevar estas sensaciones al encéfalo para realizar el proceso de respiración. Tenemos también la función reflexógena, que se divide en 4 también. Están las funciones reflexógenas intranasales, que a su vez se subdividen en 3, en vasomotores, secretores y motores. Los vasomotores se refieren a la defensa. Nuestro bulbo olfatorio o nuestro tracto respiratorio
En su mayoría son órganos cavitarios y estos están protegidos por cilios y células caliciformes productoras de moco. Van a defendernos de agentes microbianos patógenos mediante la secreción de moco, que es una de las funciones intranasales. Los nasorrespiratorios. Tenemos la división en nasoglótico, nasoesternutatorio y nasorrespiratorio, propiamente dicho. El nasoglótico se refiere a la irritación química de la mucosa. Esto sucede cuando podemos poner de ejemplo la realización de aseo y utilizamos cloro o el ácido muriático, que tiene un aroma demasiado fuerte y no es agradable para nuestra nariz. Comenzamos a perder un poco la respiración. El nasoesternutatorio es desencadenado ante estímulos. Los nasocirculatorios se subdividen a su vez en nasocardíaco y nasovascular. Aquí podemos poner de ejemplo el uso de gas, pimienta o lacrimógeno en su caso, que a su vez tiene otros reflejos, como es la congestión nasal y el ocular, el lagrimeo, el cierre de la epiglotis y los olfatodigestivos se subdividen en dos, olfato gustativo y nasosalival. El olfato gustativo completa la sensación gustativa. Aquí hablamos de las papilas gustativas que pueden identificar los diferentes sabores. Son dulce, agrio, amargo o salado. Y el nasosalival, a través de olores, podemos poner un ejemplo. Cuando llega el olor de nuestro platillo favorito y comenzamos a salivar, literalmente se nos hace agua la boca. Y por último están los nasocutáneos y el nasoocular. El nasocutáneo se refleja ante el frío y este produce vasodilatación de la mucosa nasal. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro organismo reacciona frente al frío y de esa manera también se puede obstruir un poco la respiración. Y el nasoocular, podemos poner de ejemplo cuando picamos la cebolla y empezamos a lagrimear debido al fuerte aroma que tiene la cebolla. La función fonatoria. Aquí hablamos del habla, de la voz, y esta función la constituyen las fosas nasales, junto con los senos paranasales, la faringe, y actúan como cámara de resonancia para la fonación, para el habla. Los senos paranasales son huesos huecos de la cara. Estos calientan el aire antes de entrar a la tráquea. Tienen cilios y estos retienen sustancias que pueden ser patógenas para nuestro sistema. Y la inflamación de estos huesos huecos se conoce como sinusitis. Esto se refleja como dolor, principalmente en esta parte. La faringe es un tubo que transporta el oxígeno a la tráquea y se subdivide en tres: nasofaringe, orofaringe y laringofaringe o hipofaringe, como se muestra en la imagen. La laringe se encuentra por debajo de la faringe. Esto da el paso al aire y protege a la tráquea del alimento. Y también ayuda a la fonación. Aquí se encuentra el hueso yoides,
que es un hueso flotante constituido de cartílago tiroides. En la parte inferior se encuentran las cuerdas vocales falsas y en la parte más inferior se encuentran las cuerdas vocales verdaderas. Posterior a esto, continúa la tráquea. En la parte superior se encuentra la epiglotis. El epiglotis es un cartílago en forma de hoja que cierra la glotis cuando en el proceso digestivo pasa el bolo alimenticio y evita que sustancias sólidas o líquidas pasen a la tráquea. Aquí podemos observar las cuerdas vocales. Cuando respiramos están cerradas y cuando respiramos están abiertas y cuando hablamos estas se cierran. La tráquea es un tubo constituido de cartílago hialino en forma de C. Así. Protege al esófago. El esófago se encuentra en la parte posterior. Tiene una longitud de 12 a 15 centímetros y este abre el paso a cada pulmón. En la bifurcación, que se llama carina, y ahí se encuentran los bronquios primarios. Está recubierta de mucosa ciliada. Aquí podemos observar en la imagen. Es un órgano cavitario, tiene luz, una lámina propia, la capa submucosa, el cartílago hialino y finalmente el músculo traqueal. A la bifurcación de la tráquea se encuentran los bronquios, que están constituidos del mismo tejido que la tráquea. Estos se introducen en los pulmones y se dividen en bronquios principales, lobulares, bronquiolos y bronquiolos terminales. Podemos observar que el bronquio izquierdo es un poco más corto que el bronquio derecho y esto se debe a la presencia del corazón en la parte donde se encuentra también el pulmón izquierdo. Los bronquiolos conectan con los alvéolos pulmonares, son las últimas ramificaciones de los bronquiolos. Aquí podemos observar los bronquiolos, que son estas últimas ramificaciones, los conductos alveolares, los alvéolos y estos pequeños racimos que se asemejan a las uvas son los que constituyen el saco alveolar. Los pulmones son dos sacos blandos, esponjosos y dilatables, constituidos de músculo liso. Tienen dos tipos de pleura, la pleura visceral y la pleura parietal. La visceral recubre al pulmón y una segunda capa es la pleura parietal. Son dos pulmones que tienen una longitud de 26 centímetros de alto, 15 de ancho y una capacidad de 1.600 centímetros cúbicos aproximadamente. Podemos observar una diferencia de los pulmones. El pulmón izquierdo se encuentra con dos lóbulos, el lóbulo superior y el inferior, y solamente cuenta con una fisura, mientras que el pulmón derecho está constituido por tres lóbulos, el superior, medio y el inferior, y tiene dos fisuras. Los alvéolos son sacos
rodeados por vasos capilares que integran la circulación pulmonar. Son estos pequeños racimos que se asemejan a las uvas, y en ellos ya es donde se lleva el proceso de respiración. Este intercambio de gases se conoce como hematosis. Es el intercambio de dióxido de carbono y oxígeno en un transporte simple. Podemos ver que es antiporte debido a que tienen las dos direcciones. El oxígeno sale a través de los vasos capilares por los eritrocitos y el dióxido de carbono ingresa. Este es el alvéolo pulmonar, el capilar sanguíneo, y estos son los glóbulos rojos. Y aquí podemos observar la ventilación, la hematosis a través de los capilares sanguíneos y cómo se transportan a través de las arterias para llevarlo a las diferentes células del cuerpo. La mecánica muscular de la respiración se divide en dos, que es la inspiración y la expiración. En la inspiración, el oxígeno ingresa a nuestros pulmones y estos se expanden. El diafragma se contrae y desciende. Y en la expiración, los pulmones se contraen y el diafragma se relaja y se eleva. Y la mecánica respiratoria, como la acabamos de mencionar, se divide en inspiración y expiración. Y la unidad respiratoria de este sistema son los bronquios respiratorios, el conducto alveolar, los sacos alveolares y propiamente los alvéolos. Aquí podemos observar la difusión de oxígeno y dióxido de carbono, el capilar sanguíneo y el alvéolo. Ya habíamos explicado la inspiración y la expiración y la frecuencia respiratoria en una persona adulta es de 14 a 16 respiraciones por minuto, aunque también se maneja el intervalo de 12 a 20 respiraciones por minuto. El control de la respiración se debe a la contracción de los músculos respiratorios, lo que es los pulmones, el diafragma y los músculos intercostales al contraerse y expandirse por el nivel de dióxido de carbono en la sangre para realizar el intercambio gaseoso a través de difusión simple y de manera indirecta por receptores aórticos y carótidos. Esto es por los vasos sanguíneos. Los volúmenes y capacidades pulmonares se refieren a la capacidad que tienen nuestros pulmones para contener el aire. Son volúmenes variables y la capacidad pulmonar, de acuerdo a los distintos volúmenes de aire en la respiración, tienen una capacidad de 5 litros aproximadamente. Estos volúmenes son 4. Se dividen en volumen corriente, volumen de reserva inspiratorio, volumen de reserva expiratorio y volumen residual. Y en esta gráfica podemos observar su cantidad. Tenemos el volumen de reserva inspiratoria cuando ingresa el aire a nuestros pulmones. Cuando expiramos, hacemos esto. El volumen de reserva expiratoria, esto se refiere cuando nosotros realizamos una expiración forzada. Mantenemos una reserva de oxígeno en nuestros pulmones. Y la capacidad inspiratoria mide el volumen normal con el volumen de inspiración.
La capacidad vital es la suma de la capacidad inspiratoria y el volumen de reserva expiratoria. El volumen de capacidad residual funcional es la suma del volumen residual con el volumen de reserva expiratoria. Y la capacidad pulmonar total se refiere a la suma del volumen de reserva inspiratoria, volumen de reserva expiratoria, volumen residual y el volumen normal. Y observamos que es por arriba de los 5 litros en ambas gráficas, aproximadamente 5.800 mililitros. Y aquí podemos observar cómo obtenemos las capacidades. La capacidad vital es el resultado de las sumas del volumen de reserva inspiratorio con el volumen de reserva expiratorio y el volumen corriente o tildal. La capacidad funcional residual es la suma del volumen de reserva expiratorio más el volumen residual. Queda un total de 2.300 mililitros. Y la capacidad pulmonar total es la suma de la capacidad vital, que son 4.600 mililitros, más el volumen residual. Llegan a ser aproximadamente 5.800 mililitros. Y la capacidad inspiratoria es el volumen es la suma del volumen corriente o tildal más el volumen de reserva inspiratoria, que da un total de 3.500 mililitros aproximadamente. Y esto es todo. Gracias por su atención.